Carmen, creo que ya te tenemos con nosotros. Te quiero preguntar por todo esto, tanto el papel de Estados Unidos, que te quedabas antes un poquito a medias, como por la posible respuesta de Rusia. Como digo, Ryzhkov hoy no ha descartado una respuesta militar. No sé si iría para Ucrania o más bien para Estados Unidos, ¿no? Que es el que está detrás ya no solo de la fabricación de los misiles, sino también de dirigirlos. Exactamente, ha dirigido no solo sus propios misiles, sino sus propios drones, que se demuestran sobre todo en Crimea, los drones utilizados. Es imposible que lo haya hecho el ejército ucraniano porque no estaba preparado para ello. Entonces, con esto es con lo que se mueven los rusos. Zaharova, Lavrov, Putin, y son muy claros. Además, han dicho que no descartan una respuesta que no sea equitativa, es decir, que puede ser perfectamente más grande. Lo que sí ocurrió es inmediatamente después un ataque en Odessa, que es el último reducto que le queda a Rusia para dominar el Mar Negro en ese aislamiento de la ruta de la seda anglo en la parte del intervenido canal de Suez, porque si Yemen por un lado, el Mar Rojo lo tiene controlado y ataca al Índico y el Mar Negro lo coge Rusia, nosotros los españoles con Gibraltar español no pintamos nada porque ese lado de la ruta de la seda está totalmente aislado. Biden y su política de maquillar la estanflación nos lleva a estas políticas creativas Wilson, porque además Biden sigue a Roosevelt, que era de la administración Wilson, pero además fielmente, o sea, es muy antiguo este señor y muy previsible, como también ha dicho Putin. Entonces, en esas políticas de la estanflación, él niega que exista estanflación, que es recesión e hiperinflación a la vez, diciendo que hay trabajo, que es una clave importante para negar la estanflación. Ese trabajo, ¿en qué se basa? Pues en que todos nos ahoguemos a impuestos para pagarle a la industria armamentística no estadounidense realmente, no patriótica, y con eso se generan puestos de trabajo. Entonces, ¿qué puede salir mal en estas políticas negerentrópicas? Pues todo. Y en estas jugadas nos estamos viendo, lamentablemente, y Europa la gran víctima. Pues Diego, por esto mismo te quiero preguntar, por la respuesta de Rusia. Como decimos, es yo creo la primera vez que pone sobre la mesa una respuesta militar, ¿no? Como bien decía ahora Carmen, puede ser además una respuesta que no sea equitativa teniendo en cuenta todos los ataques que está sufriendo, pues ya no solo en Crimea, ¿no? También en Belgorod, el atentado de Moscú hace apenas unas semanas. Claro, es que Putin se está cargando de motivos, de razones para poder llevar a cabo una contramedida en este sentido. Sí, fíjate, si me permites una analogía, es la típica en la que tienes, pues como mucha gente hace, ¿no? Tiene un perro y le pega y le pega y le pega, el pobrecito, el pobrecito, el pobrecito, el pobrecito, hasta que al final el perro le muerde defendiéndose, ¿no? Y dice, fíjate el perro qué malo que me ha mordido. Entonces, en ese sentido, es verdad, es que estamos todo el día, no nosotros, todo el mundo le está tocando un poco la moral al señor Putin. Su respuesta, yo creo que es un señor que dentro de su línea de trabajo y dentro de su línea de, vamos a llamarlo, de relaciones internacionales, vamos a llamarlo así, ¿sí? Está evidentemente ser claro. Entonces, oye, fíjate que ya lo dijo cuando empezó, antes de empezar todo lo de Ucrania, ya lo dijo, cuando se iba a romper el acuerdo de Minsk I y Minsk II, lo dijo, oye, no hagáis esto, que puede ocurrir aquello, no hagáis esto, y, no pasa nada, no pasa nada. Sí, pues mira lo que ha ocurrido, ¿sí? Y ahora nos echamos las manos a la cabeza. Entonces, claro, ante esto, todos los europeos decimos, fíjate que... No, si yo no estoy diciendo ni qué bueno ni qué malo, pero si te lo han dicho, y es como el niño que va a meter los dedos en el enchufe, si te han dicho que no metas los dedos en el enchufe, no lo hagas, porque ya alguien lo ha hecho antes y se ha electrocutado, entonces no lo hagas. Pues aquí ocurre una cosa parecida. Su respuesta, a ver, está claro, Putin... Una de las máximas que tiene ahora mismo y lo tiene grabado, por no decir tatuado en su ADN, es ni un paso atrás. O sea, si hay que ir, se va, y si hay que defender, se defiende, y si hay que atacar, se ataca. Pero nunca jamás mostrar un signo de debilidad ante la situación que tenemos ahora mismo. Si ahora mismo Putin muestra algún signo de debilidad, entonces ya es el león herido al rodeado de hienas. Vamos a esperar a ver qué tipo de acciones tiene también Occidente en este sentido. Y evidentemente veremos la respuesta de Putin si va en la línea de lo que anuncia o que no anuncia. Pero que era de esperar que tuviera una respuesta y que no nos íbamos a echar las manos a la cabeza. Fíjate lo que ha dicho. Bueno, pero ¿qué esperas? Si le estás atacando, ¿qué esperas que te diga? ¿Es que no, que te mande un beso? Pues no lo va a hacer. Entonces, su respuesta siempre es la de, oye, vamos a defendernos. Y esto, lo que no se quieren dar cuenta muchísima gente, es que desde que tiene esta posición, no digo beligerante, que también,
¿sí? Pero sobre todo de somos fuertes, y lo he comentado en una otra ocasión, Rusia y su sentimiento patrio crece. Y eso es un problema porque ¿cómo rompes eso hoy en día? Muy complicado. Desde luego también pues frenar esta escalada, ¿no? Con el papel de Estados Unidos, de la OTAN, de Europa en Ucrania. Aris, por esto te quiero preguntar. Como decimos, la primera vez que se habla de una respuesta militar después de muchos ataques y también, bueno, pues de estas imágenes que se han hecho virales, ¿no? Este ataque a la playa que entiendo que también pues está metiendo más presión al presidente ruso. Sí, efectivamente. Vaya por delante que yo considero que no es la primera vez que se dan ese tipo de advertencias, si bien es verdad que quizá habían sido menos bucólicas y no habían sido expuestas por el propio Putin, ¿no? Pero vaya, recordemos al señor Medvedev, que es, en fin, que le encanta exponer en medios su particular narrativa, y él es un perfil muchísimo más reaccionario y beligerante, y probablemente si él regentase en estos momentos la presidencia, pues veríamos una política confrontativa mucho mayor. En cualquier caso, sí que es verdad que es un tema bastante delicado. Al final, más allá de que el trasfondo pudiese ser un objetivo militar legítimo, lo que ha sido el resultado como tal y lo que se ha difundido en medios, pues deja muy mal lugar tanto a Ucrania como a todos aquellos que hayan estado detrás, porque al final las víctimas civiles en un lado y en otro pues siempre son reprochables y denunciables, ¿no? Y en este caso hablamos además de muchas decenas de personas implicadas en una zona a priori completamente neutral como es una playa. Una de las cosas que a mí me llama más la atención en todo esto es podríamos decir, la apatía que ha mostrado al menos hasta ahora Rusia con lo que es la monitorización y la supervisión aérea no tripulada justo en la zona colindante del espacio aéreo de la península de Crimea. Es muy común cuando se miran en radares y páginas web que monitorizan el tráfico de estos vehículos no tripulados, ver, por ejemplo, a vehículos como los Global Hawk de Northrop Grumman, que operan con absoluta impunidad por esa zona, y que al final este tipo de aeronaves están pensadas para la recolección de inteligencia que a posteriori se acaba utilizando para la fijación de objetivos, ¿no? Y probablemente también tuvieron un papel importante en su día en los ataques al puente de Kerch, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que más allá de la propia retórica de Putin, lo que sí que es bastante plausible que empecemos a ver en las próximas semanas es un cese de este tipo de actividades. Es decir, hasta aquí hemos llegado. Si bien es verdad que en la mayoría de casos están operando en espacio aéreo internacional, desde el momento en que están llevando una práctica que redunda en daños materiales importantes en territorio ruso, creo que el Kremlin se va a sentir más que preparado y más que justificado para tomar medidas represivas, ¿no? Que de hecho ya en su momento recordaréis que se encargaron de derribar una de estas aeronaves en una maniobra cuanto menos ortodoxa a través de un caza ruso que lo roció de combustible en pleno vuelo y propició así su derribo, justamente para aquello de evitar pues una escalada internacional y que los estadounidenses pues pudiesen sentirse legitimados de decir que aquello era un ataque directo y, por tanto, llegar a invocar la Carta de Seguridad Nacional, Seguridad Colectiva, perdón, de la OTAN, ¿no? Que sería probablemente un caso extremo, y más siendo lo que está de por medio, aeronaves que no implican directamente vidas humanas, pero creo que es un escenario bastante realista y plausible que podamos ver. Y otra hipótesis que ni mucho menos descarto es que empecemos a ver ataques a centros de inteligencia pues mucho más selectivos. Hasta ahora hemos visto ataques concentrados, por ejemplo, en la red energética, en aeropuertos, en la propia industria portuaria que mencionaba antes Carmen por la cuestión de los granos, por ejemplo, en el Mar Negro, pero en cambio en centros de tomas de decisiones que nadie tenga ninguna duda que los conocen perfectamente los rusos y sus servicios secretos, empezando por el GRU, podríamos ver, por tanto, un incremento de ataques hacia ahí que justamente busquen lanzar un mensaje a Occidente, decir, bueno,
Hasta aquí estamos llegando y más si cabe tras que en las últimas semanas se haya autorizado el uso de armamento occidental para atacar directamente en territorio ruso. Así que yo personalmente creo que sí, que habrá represalias, pero en cualquier caso creo que serán relativamente comedidas, puesto que a ninguna de las partes le interesa en exceso escalar la situación. Carmen, lo mismo te quiero preguntar, ¿cómo ves la escalada, sobre todo por parte de Estados Unidos, ¿no? Con estos ataques en Crimea? Hoy se hablaba incluso de que Rusia ha destruido 3 HIMARS, también los agentes extranjeros, bueno, pues que llevaban a cabo estos ataques, que de alguna forma dirigían estos misiles. Por esto te quiero preguntar si crees que va a haber una respuesta directa de Rusia a Estados Unidos más allá, por ejemplo, que los buques que pasaron por Cuba, que por cierto están ahora haciendo ejercicios en el Atlántico. Vemos muchos avisos de Putin, pues por ejemplo con el viaje a Corea del Norte, a Vietnam. No sé si crees que va a ir un paso más allá o si va a seguir con esta línea. Pues sí, además me estoy apuntando porque todas las ideas de los compañeros, incluso la que tú aportas en las preguntas, son bastante fundamentales. Entonces aquí estoy apuntando que se me van si no las cosas. Una clave, voy a empezar por lo último, Tailandia. No sé, pero que se nos ha pasado a todos hablar, interesante acuerdo de extradición entre Tailandia, ese sitio donde nosotros tenemos a un español con problemas de extradición y yo no sé qué, que mató a un colombiano, tal. Bueno, pues ese acuerdo de extradición que buscaba el Occidente lo ha firmado Tailandia con Putin, ¿no? Es muy interesante eso y se nos está pasando, pero ahí quedó. Sí, tenemos la crisis de la guerra de los misiles de Cuba otra vez. Es que estamos en un revival, de verdad. Yo porque tengo ya muchas canas y no pensaría que estaba ya en los 70, 80, ¿no? De nuevo. Estamos viendo una guerra de trincheras porque lo de Ucrania es que no se entiende. Entonces ahora ya hemos pasado unos drones que ya por fin, obviamente, solo pueden haberlos utilizado los norteamericanos. Se está buscando que se saque por un lado y por otro juguetitos para ver esos juguetitos ocultos que se tenían para la Gran Guerra. Porque esto recuerda mucho a ese ensayo que se hizo de la Segunda Guerra Mundial en España, pero en este caso en Ucrania. Así que también tengo que decir un poco esto. El secuestro de Japón. Japón está completamente secuestrada. El G7 no suelta a Japón. Ha habido 3 magnicidios, 2 en tentativa entre el 2023 y el 2024, que también aquí se ha ignorado, nadie habla de ello. Los 3 magnicidios contra el Japón y la semana esta que ha entrado hemos visto a los Windsor con el emperador en la carroza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo me temo que sí, al final, para parar todo esto y para propiciar esa paz en el que están allí unos y otros pegando un tirón Paula, pegando un tirón para otro, haya un bombazo en Estados Unidos. Digo, mucho me temo, porque se mantienen al margen con esa doctrina Biden que he explicado, pero claro, yo vivo allí y no vivo en una ciudad apartadita, sino en una de las que va a entrar en el bombo y que está con posibilidades de que haya eso. Si hay eso, se acabó todo. Se acabó los problemas y empieza un gran reseteo. Pero si no hay eso, aquí vamos a estar estirando a ver qué deciden. A terminar, pues esto te quiero preguntar, ¿cuánto más se va a estirar el conflicto en Ucrania y sobre todo cuánto va a tardar en estallar? Porque claro, estamos hablando de todo esto, al final un poco la conclusión que se puede extraer es que estamos a una chispa, ¿no? Estamos pues a un conflicto, a un error, como decía en las últimas horas también el propio Ryabkov, de que estalle un conflicto global, ¿no? De que estalle una guerra mundial. Sí, a ver, la guerra mundial, ya lo he dicho en otra ocasión, o sea, de facto estamos metidos, pero no es verdad que no es operativa como ha sido en las 2 ocasiones anteriores. Sí que sí, no es broma que estamos a un paso, o sea, no creo que lleguemos, pero estamos a un pasito relativamente pequeño y además en una posición, fíjate que Carmen está diciendo que está en un revival, en una posición incluso peor que la que tuvimos cuando la Guerra Fría, ¿no? O sea, ahora mismo sí que es verdad que durante la Guerra Fría era dime qué haces, que yo te lo escondo y tú me escondes, yo te digo lo que haces, pero aquí es realmente, hablamos de muertos, hablamos de guerra, hablamos de conflicto, hablamos de trincheras, hablamos de antiaéreos, hablamos de aviones, hablamos de un montón de cosas que de una manera muy directa podría extenderse. A ver, vuelvo a decir, yo evidentemente no es una cosa que sea fácil, pero lo que menos es imposible. Entonces, yo, fijaros, en esta última semana, la repercusión de los países bálticos,
la repercusión de todos los países, Estonia, Letonia, diciendo, oye, que esto cuando empezó la broma ya temíamos lo peor. ¿Realmente este es el paso que estamos esperando todos? Hombre, volvemos a lo de siempre. Desde la perspectiva económica, y lo comenté el otro día, podría ser un reseteo del modelo que tenemos actualmente y del modelo político que tenemos actualmente. Podría ser un reseteo, una solución no la más apropiada de la perspectiva humana, quizás desde la perspectiva económica es una salvajada, pero es que esa es la mente de muchísima gente. Desde la perspectiva social, pues desde luego nadie lo quiere, nadie lo espera, pero desgraciadamente muchas veces nos vienen cosas que no queremos. Mucha gente dice, y es una cosa con la que yo discuto todos los días, dice, no, es que estamos en el siglo XXI, este tipo de cosas no se pueden dar, No, ¿verdad? Es que eso mismo pensaba en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, cuando ha habido guerras. Fíjate qué avanzados estamos con respecto a los romanos. Ya, pero no. O sea, sí, pero no. Es decir, somos humanos y ocurrir puede ocurrir. Y claro, y es que ahora mismo, esto es como cuando uno dispara. Cuando uno dispara, no sé si habéis disparado una vez, cuando uno dispara, tensa el gatillo hasta el punto en el que nota la tensión real. Y ese es el último punto en el que dices, o suelto el dedo o le doy al dedo. Entonces, yo creo que ahora mismo, desgraciadamente, estamos en ese punto en el que Putin ya dice, oye, ya está bien la broma, Biden dice, ya está bien la broma, Macron dice, ya está bien la broma, y todos dicen que ya está bien la broma, pero nadie sabe cuál es la puerta de salida. Entonces, la tensión ahora mismo es muy alta. Como digo, el símil disculpad el símil del gatillo, pero es que creo que es bastante significativo. Y es eso, que tienes una holgada, o sea, el gatillo siempre es holgado, pero cuando lo tensas ya sabes que es o le doy o lo suelto. Tienes que tomar la decisión. ¿Hasta dónde llegará esto? Pues yo pensé, francamente, yo pensé que para estas fechas ya la cosa estaría por lo menos sentada en mesa negociando. Igual lo están haciendo, no tengo ni idea. pero desde luego parece que la cosa se alarga, desgraciadamente. Bueno, pues vamos a ver también cuánto afectan las elecciones en Estados Unidos, el debate que va a tener lugar en las próximas horas, que también me parece a mí que va a ser fundamental en todos los conflictos geopolíticos que siguen abiertos. Muchísimas gracias a los tres, Aleix, Diego, Carmen, muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos lo que realmente sucede en el tablero geopolítico. Un placer, muchas gracias, muy buen día. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias.